Es que aquí hace frío, además. Por lo menos. Buenos días. Buenos días. Si les parece, comenzamos la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno, agradeciéndoles, como siempre, en primer lugar, su presencia. Empiezo por el primer asunto, que son varios de la Consejería de Educación, de los aprobados en esta mañana en el Consejo de Gobierno. Hemos autorizado hoy la convocatoria de ayudas para financiar la dotación de libros de texto y material escolar en los centros privados concertados de Extremadura, que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación obligatoria y educación especial para el próximo curso académico 19-20, con una dotación presupuestaria de 1.150.000 euros. Son fondos de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de Educación. Esta convocatoria la hacemos al amparo del decreto de bases reguladoras de octubre del 2018, que fueron modificadas para garantizar la financiación de libros de texto y material escolar para el próximo curso, como no podría ser de otra manera. Las dos modalidades, tanto adquisición de libros de texto como material escolar, se convocan por vez primera juntas al amparo de esa modificación de bases reguladoras que modificamos en octubre del 18. El procedimiento, como siempre, de estas ayudas es de concesión directa. El plazo de solicitud será de 10 días hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. E inmediatamente después de que se publique estas ayudas de material y libros de texto de los centros privados concertados de Extremadura, se publicará también en el DOE la convocatoria anual de estas mismas ayudas para los centros públicos, con una dotación presupuestaria de 7 millones de euros. Estos que hoy aprobamos tienen que pasar por Consejo de Gobierno anualmente, los otros no. De ahí que cuando salgan estas que hoy estamos aprobando, inmediatamente se publiquen también en el Diario Oficial de Extremadura la convocatoria de las otras. En suma, para el próximo curso escolar contaremos con un presupuesto para financiar los libros de texto y el material escolar de 8.200.000 euros. Si ustedes quieren hacer alguna comparativa, así como los beneficiarios de las dos ayudas, tanto de los centros privados concertados como de los centros de educación pública, en la reseña del Consejo de Gobierno les aportamos una tabla con todos los datos para que ustedes puedan ampliar la información. Dentro de la misma cartera, también en educación, aprobamos hoy la orden de ayudas individualizadas del transporte y o comedor escolar para el curso 19-20, con un presupuesto de 1.200.000 euros, que son fondos de la Comunidad Autónoma. Estas ayudas se convocan al amparo del decreto del 2011 de bases reguladoras y tienen como finalidad garantizar el abono de estos servicios complementarios y tan necesarios para garantizar la igualdad en el acceso al sistema educativo. Estamos hablando de las tres modalidades que se repiten anualmente: el transporte diario de transporte escolar, el transporte de fin de semana y los servicios de comedor. El régimen de concesión directa y el plazo de presentación pues lo establece una vez que se publique en el Diario Oficial de Extremadura. Estimamos llegar a 1.300 beneficiarios entre las tres modalidades: transporte individualizado, transporte de fin de semana y servicio de comedor. Igual que les decía, con la convocatoria de ayuda al libro de texto, les vamos a aportar los datos adicionales que normalmente digo en mis ruedas de prensa y que podrán tener en la reseña para ampliar la información. De la educación me voy al empleo, y qué importante es incentivar y favorecer la contratación del acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Hoy aprobamos precisamente un presupuesto de 1.200.000 euros destinado a eso, a incentivar, a ayudar, a acompañar la difícil tarea que tienen las personas con discapacidad de poder entrar en el mercado laboral. Esta convocatoria, que se repite anualmente, consta de 5 programas, abarca desde la contratación indefinida en empresas ordinarias, como la transformación de contratos temporales en contratos indefinidos, o la adaptación del puesto de trabajo al trabajador, la trabajadora con discapacidad, por ejemplo, con la eliminación de barreras arquitectónicas. Esta convocatoria de subvenciones permitirá la creación de unos 300 puestos de trabajo, y eso es lo que estiman en los servicios de empleo de la Junta de Extremadura. En el apartado de sanidad, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado hoy la construcción de una nueva unidad de cuidados críticos polivalentes en el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, con un presupuesto de poco más de 1.300.000 euros,
que son fondos de la propia comunidad autónoma. El objetivo de esta nueva unidad que se va a construir en el Hospital de Campo Aranuelo no es otro que mejorar la atención de los pacientes que presentan un estado crítico grave o están en proceso de recuperarse de una intervención quirúrgica en ese hospital comarcal, evitando así, que es el objetivo fundamental de esta nueva unidad, el traslado a los hospitales de referencia de Cáceres o Badajoz. El nuevo espacio se integrará en el servicio de urgencia y ofrecerá a los pacientes unos niveles de cuidado superiores, dada su situación, a los de la hospitalización convencional. El plazo de ejecución de esta obra, que estimamos es de 8 meses, y pues va a tener distintos espacios para poder atender de mejor manera a los pacientes que están en esa situación. Y, en último lugar, el Consejo de Gobierno de hoy, en el apartado de la innovación y de la economía, hemos autorizado la contratación de una incubadora de alta tecnología en el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal de Extremadura, que, como saben, pertenece al CICITE, al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de nuestra región. El presupuesto base de licitación de este nuevo centro es de 945.291 euros, poco más de 900.000 euros. En un 80% esos 900.000 euros están cofinanciados por la Fundación INCIDE, que es el Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de Empresas, y el 20% restante con fondos de la región con cargo al programa operativo FEDER 1420. El objetivo esencial de la construcción de esta nueva incubadora de base tecnológica es generar un ecosistema de empresas de base tecnológica e industrial en torno a esta nueva instalación. ¿Para qué? Para posibilitar el proceso de transferencia tecnológica hacia el tejido agroindustrial tan importante en nuestra comunidad. Albergará, por tanto, empresas innovadoras y de base tecnológica especializadas en bioeconomía y economía circular, que viene a desarrollar la estrategia de economía verde y circular que venimos desarrollando a lo largo de toda la legislatura. Con esta incubadora de alta tecnología finalizo la explicación de los asuntos que han sido aprobados hoy en el Consejo de Gobierno, y si tienen alguna pregunta o alguna aclaración, estoy a su disposición. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle hoy hay una nueva reunión de las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz para ver si se ponen de acuerdo sobre la continuidad o no y por cuánto tiempo. Me gustaría saber qué opina el Gobierno de Extremadura, la Junta de Extremadura, sobre todo esta situación que se está generando entre las empresas propietarias, y también si han vuelto a tener algún tipo de contacto con el Gobierno central sobre esa situación y si hay algún tipo de presión para que se pongan de acuerdo o no, para que se cumplan los pactos que habían firmado. Gracias. Bueno, yo, atendiendo a su pregunta, tengo que remitirme a las declaraciones que ayer mismo, en apenas 24 horas, hizo el presidente de la Junta de Extremadura. En estas horas en las que se están produciendo reuniones de alto nivel e importantes para el futuro de ese acuerdo que se alcanzó, cualquier declaración que nosotros podamos hacer no viene más que a molestar una situación importante en estos momentos. La Junta de Extremadura, hoy y en todos estos días y meses en los que venimos hablando del futuro cierre de la central nuclear de Almaraz, hemos mantenido siempre la misma posición, y es una posición de exigencia al Gobierno de España para que, cuando llegue el momento del cierre de la central, exista y sea real un plan alternativo para esa zona y para los puestos de trabajo y trabajadores de esa zona. Exigencia que la Junta de Extremadura ya viene aplicando en sus políticas. Es decir, cuando explicamos aquí los incentivos industriales y tenemos acciones de discriminación positiva en esa zona, no es porque sí, es porque estamos buscando un plan alternativo para la zona. Por tanto, lo que tenemos que hacer en estas horas, desde las instituciones a las que representamos, es confiar en que la negociación vaya por buen puerto, y ese es el deseo de la Junta de Extremadura. Una de las propietarias, siguiendo con el tema, Endesa, si no me equivoco, plantea la posibilidad de que, si las otras dos no quieren continuar, pueda hacerlo ella, Endesa, solitario, pueda seguir adelante con el proyecto de la central nuclear. ¿Cómo lo ve desde la Junta de Extremadura? La Junta de Extremadura, en las horas en las que las empresas están decidiendo el futuro, no va a decir nada de la posición que tome cada una de las empresas, porque lo que nosotros tenemos que hacer como Gobierno autonómico es respetar estas horas en las que se está hablando allí, y son ellos quienes tienen que hablar, son ellos los dueños, son ellos los propietarios. La Junta de Extremadura no es Endesa ni ninguna de las empresas. La Junta de Extremadura, como Gobierno regional,
y, por tanto, responsable de los destinos de esta región, hemos mantenido desde el principio un nivel de exigencia que no movemos al Gobierno de España, para que cuando eso se cierre tengamos un plan alternativo y tengamos una alternativa para todo el empleo que se genera en esa zona. Ya lo está haciendo la Junta de Extremadura en las distintas políticas económicas, medidas, incentivos agroindustriales que venimos aprobando en los últimos meses. Pero en estas horas no vamos a fijar ni vamos a establecer ninguna injerencia que entendemos que no es el lugar de la Junta de Extremadura. Y muchísimo menos a través de los medios de comunicación. Respetando su pregunta, tengo que confiar y tenemos que confiar, como dijo ayer el presidente de la Junta de Extremadura, en que las negociaciones y las reuniones de hoy lleguen a buen término, que es nuestro deseo. Sí, buenos días. Buenos días. Y, si me permite, siguiendo sobre este asunto, los trabajadores de la central nuclear de Almaraz se van a encerrar dentro de Almaraz esta misma tarde como medida de presión porque ellos consideran que los empleos, por mucho que se prometan, etcétera, energías renovables y demás y alternativas, creen que los empleos no van a ser suficientes para igualar los empleos que genera Almaraz, que son más de 3.000 al año. ¿Cómo valora esta medida de presión también por parte de los trabajadores? Pues las movilizaciones o medidas de protesta o de presión por parte de los trabajadores los valoramos con el profundo respeto y entendiendo esa posición por parte de los trabajadores que pueden ver peligrar su puesto de trabajo y que, por tanto, tienen todo el derecho del mundo a protestar. La Junta de Extremadura venimos lanzando un mensaje de exigencia desde el principio al Gobierno de España que no hemos movido ni vamos a mover. Con el horizonte de 10 años, de los años que sean, el nivel de exigencia de la Junta de Extremadura siempre ha sido el mismo con el Gobierno de España y también valorar de manera positiva todas las alternativas y todas las buenas noticias que en los últimos días estamos conociendo en la región. Buenos días. Buenos días. Sobre otro asunto, el otro día se reunieron los mandos de la policía local y entre sus reivindicaciones está la de pedir chalecos antibalas. Al parecer es el único cuerpo, fuerzas y cuerpo de seguridad que no lo tiene. Entonces quieren pedir a la Junta de Extremadura que subvencione a los ayuntamientos la compra de esos chalecos. Yo no sé si eso es posible, se enmarca dentro de alguna legislación o no es posible. Pues conocía que no tienen chalecos antibalas, pero no conocía, me imagino que se refiere el otro día que se celebró el Día de la Policía Local en Montánchez, la primera vez que se hace esa celebración institucional, no conocía de esa reivindicación que recogemos y que valoraremos en la Junta de Extremadura, con la FEMPE, con los municipios, porque no es una potestad y competencia solo nuestra, también tienen que decir en este caso los ayuntamientos, pero en cualquier caso recogemos esa propuesta de los cuerpos y mandos de la Policía Local de Extremadura para estudiarla para el futuro. Muy bien, muchas gracias.